La Segunda Guerra Mundial tuvo su inicio el 1 de septiembre de 1939, cuando Adolf Hitler, frente al Reichstag alemán, declaró: «Esta noche, soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio». A partir de aquí, el destino de Polonia no fue menos sombrío. La invasión desató una tormenta de destrucción sin precedentes, con Varsovia reducida a escombros, su pueblo sometido a una ocupación brutal y su soberanía borrada del mapa en cuestión de semanas. El 25 de agosto de 1939, 5 días antes de la invasión de Polonia, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto que sellaría el destino del país. A pesar de sus diferencias ideológicas, Adolf Hitler y Joseph Stalin coincidieron en un objetivo común: la eliminación del Estado polaco. Para ello, sus ministros de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, suscribieron el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, conocido como Ribbentrop-Molotov. Aunque oficialmente establecía un compromiso de no agresión, en secreto acordaron el reparto de Polonia. Alemania controlaría el oeste y Varsovia, mientras que la Unión Soviética tomaría la parte oriental. Además, Stalin obtuvo libertad para expandir su influencia en los estados bálticos, así como en Besarabia y Bucovina, en Rumanía, y en Karelia, en Finlandia. Sin embargo, la Unión Soviética no podría intervenir de inmediato. En ese momento, el Ejército Rojo estaba involucrado en la guerra de Khalkhin-Gol contra Japón y Manchukuo en el lejano oriente, apoyando a su aliada Mongolia Exterior desde mayo de 1939. Hasta que no consolidaran su victoria en ese frente y aseguraran la retaguardia siberiana, los soviéticos no podrían desviar tropas hacia Europa. Mientras tanto, Hitler se preparaba para lanzar su ofensiva contra Polonia sin esperar a su aliado. El 30 de agosto, previendo la inminente invasión, el ejército polaco ordenó la movilización general. Sin embargo, con la intención de evitar una guerra similar a la de 1914, Londres y París presionaron a las autoridades polacas para que dieran marcha atrás, confiando en la remota posibilidad de una solución diplomática. Esta decisión permitió que la Marina polaca evacuara 3 de sus destructores más importantes, los cuales abandonaron el mar Báltico y cruzaron el estrecho de Dinamarca rumbo a las Islas Británicas. Este movimiento demostraba que, para Polonia, la guerra era prácticamente inevitable. Todo comenzó la noche del 31 de agosto de 1939 con la llamada Operación Himmler. En un intento de fabricar un pretexto para la invasión, agentes de las SS, disfrazados de insurgentes polacos, asaltaron la emisora de radio de Gleiwitz, en la Alta Silesia. Reduciendo a los empleados y a un policía, efectuaron disparos al aire y conectaron un micrófono para transmitir mensajes en polaco contra Alemania. Uno de ellos proclamó: «Atención, esto es Gleiwitz, la emisora está en manos polacas». Con esta puesta en escena, el Tercer Reich justificó la ofensiva que, al día siguiente, daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bajo el nombre de Operación Fallweiss, el alto mando alemán confió la dirección de la campaña contra Polonia al general Walter von Brauchitsch. La estrategia se basaba en un ataque desde 2 frentes. Al norte, el grupo de ejércitos comandado por Fedor von Bock avanzaría con el Tercero Ejército desde Prusia Oriental y el Cuarto Ejército desde Pomerania, con el objetivo de rodear Varsovia y cortar el acceso al mar Báltico. Al sur, el grupo de ejércitos dirigido por Gerd von Rundstedt lanzaría su ofensiva con el 14º Ejército desde Eslovaquia, mientras que el 8º y el 10º Ejércitos partirían desde Silesia para penetrar en las llanuras polacas y destruir las fuerzas enemigas. Paralelamente, dentro del Estado Libre de Danzig, la minoría alemana se sublevaría contra el gobierno polaco. Organizados en la milicia SS Heimwehr-Danzig y liderados por Hans Goetze, estos grupos armados llevarían a cabo acciones de hostigamiento contra las autoridades polacas desde el interior de la ciudad, facilitando así la entrada de las fuerzas alemanas. La Wehrmacht desplegó 1.800.000 soldados, 58 divisiones, más de 3.400 tanques y 2.300 aviones, mientras que la Kriegsmarine aportó 84 buques. Con una fuerza combinada de infantería, blindados y aviación, Alemania se preparó para una ofensiva fulminante contra Polonia.
En 1939, el ejército polaco estaba lejos de ser la fuerza que había derrotado a la Unión Soviética y a otros vecinos entre 1918 y 1921. Con un presupuesto militar en declive, la modernización del armamento y la preparación de sus oficiales habían quedado rezagadas. Las comunicaciones eran uno de sus mayores puntos débiles, ya que el mando seguía un sistema centralizado instaurado por el presidente Józef Piłsudski y mantenido sin cambios por su sucesor, el mariscal Eduard Rydz-Śmigły. Esta estructura hacía que cualquier decisión, por mínima que fuera, dependiera directamente del comandante en jefe, ralentizando las operaciones, a diferencia del ejército alemán, que incentivaba la autonomía de sus oficiales. Otro grave error estratégico fue la planificación de su defensa. Durante 2 décadas, Polonia había preparado su frontera oriental ante una posible invasión soviética, pero no tomó medidas adecuadas contra una agresión alemana desde el oeste. Cuando se activó el Plan Z, que buscaba reforzar la frontera con el Reich, se cometieron 2 fallos cruciales. Primero, las mejores unidades fueron desplegadas en el oeste sin contar con defensas fortificadas. Segundo, la frontera oriental quedó prácticamente indefensa, facilitando una posible intervención del Ejército Rojo. A esto se sumaba la lenta movilización de sus fuerzas, que requería entre 12 y 15 días, un tiempo que Polonia no podía permitirse ante el ataque alemán. Además, la diversidad étnica del país era otro factor que jugaba en su contra, ya que solo el 60% de la población era polaca, mientras que el resto, compuesto por alemanes, ucranianos, bielorrusos, lituanos, checos, eslovacos y judíos, tenía poco interés en defender la causa nacional e incluso, en algunos casos, la boicoteaba. Con este panorama, la posición polaca al inicio de la guerra era extremadamente vulnerable. El entusiasmo patriótico desmedido se manifestó en expresiones populares como «Conquistaremos Berlín», un lema que circulaba ampliamente entre la población civil durante las semanas previas al conflicto. El ejército polaco, con 1 millón de soldados, 880 tanques y 1.334 aviones, se organizó en 39 divisiones y 16 brigadas, desplegándose en 3 sectores principales desde el Báltico hasta Silesia, mientras sus fuerzas de reserva y el Cuerpo de Defensa de Fronteras protegían la retaguardia. A las 4:43 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, 3 bombarderos en picado Junkers Stuka sobrevolaban Polonia a más de 3.500 metros de altitud. Su objetivo, el puente de Dirschau, un punto estratégico sobre el río Vístula. Liderando la formación, el teniente Bruno Dilley ajustó su motor, cerró las aletas del radiador y desplegó los frenos aerodinámicos antes de inclinar su avión en un ángulo pronunciado. Desde tierra, los centinelas polacos miraban al cielo con desconcierto, sin comprender la procedencia del extraño zumbido. A solo 900 metros del objetivo, Dilley liberó sus bombas y maniobró con destreza para recuperar altitud. Segundos después, una potente explosión sacudió la estructura, reduciendo el puente a escombros y destruyendo varias fortificaciones cercanas. Aquella detonación no solo marcó la primera acción aérea de la invasión alemana, sino que también abrió el camino a un conflicto que, en los 6 años siguientes, costaría la vida a más de 80 millones de personas. 5 minutos después de los primeros disparos que marcaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a las 4:48 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, el acorazado alemán Schleswig-Holstein emergió desde el mar Báltico y tomó posición frente a la base naval polaca de Westerplatte, en Danzig. Allí, 210 soldados polacos bajo el mando del mayor Henryk Sucharski defendían la instalación con apenas 3 cañones y 4 morteros. Con las primeras luces del día, las poderosas baterías del acorazado, armadas con proyectiles de 280 milímetros, abrieron fuego sobre la base, reduciendo sus estructuras a escombros en cuestión de minutos. Poco después, una fuerza combinada de 1.725 alemanes intentó asaltar Westerplatte. Entre ellos, 225 infantes de marina desembarcaron en los muelles, mientras que 1.500 miembros de la milicia SS Heimwehr Danzig, liderados por el teniente Wilhelm Henningsen, atacaron desde Novi Port. Sin embargo, los polacos, parapetados tras las ruinas del bombardeo, repelieron ferozmente a los atacantes
infligiéndoles 82 bajas entre muertos y heridos, a costa de 68 propias. Mientras Westerplatte resistía, el resto de la ciudad de Danzig cayó rápidamente en manos alemanas. La mayoría de los edificios gubernamentales fueron tomados sin apenas oposición, salvo la oficina de correos, donde un grupo de empleados y combatientes liderados por Konrad Guderian resistió durante varias horas. Con las primeras luces del 1 de septiembre de 1939, más de 1000 aviones de la Luftwaffe cruzaron el cielo polaco, lanzando un ataque masivo contra objetivos estratégicos. Los grandes bombarderos atacaron desde gran altitud, mientras que los cazas descendieron para ametrallar las pistas. En el aeropuerto de Rakowicz, al menos 28 aviones polacos quedaron reducidos a escombros antes de poder despegar. Tras los bombardeos iniciales, la artillería alemana desató un intenso fuego a lo largo de la frontera polaca, destruyendo fortificaciones y posiciones defensivas clave. Poco después, las divisiones blindadas, seguidas por la infantería, atravesaron las barreras fronterizas e iniciaron la invasión. Desde Prusia Oriental, el Tercer Ejército avanzó con fuerza, aplastando las trincheras polacas y dirigiéndose hacia el oeste, mientras que el Cuarto Ejército, partiendo desde Pomerania, se movió en la misma dirección con el objetivo de cerrar el acceso a los puertos del mar Báltico. Al final del primer día de la Segunda Guerra Mundial, la situación de Polonia era crítica. Sus fuerzas habían sufrido intensos bombardeos de la artillería alemana y ataques de los trenes blindados Leopold, debilitando gravemente sus líneas defensivas. Gran parte de su fuerza aérea y marina habían sido neutralizadas tanto en el aire como en el mar, limitando su capacidad de respuesta. Aunque en Pomerania lograron frenar temporalmente el avance enemigo, en los Cárpatos meridionales y el corredor de Danzig, las tropas alemanas progresaron casi sin encontrar resistencia. El 2 de septiembre de 1939, segundo día de la Segunda Guerra Mundial, comenzó con un importante triunfo para el Tercer Reich. Las fuerzas alemanas de los Tercer y Cuarto Ejércitos lograron conectar sus líneas, asegurando el control total del corredor de Danzig. En el antiguo Estado Libre de Danzig, la población de origen alemán recibió con júbilo a las tropas, celebrando lo que consideraban una liberación. El desastre más grande de la jornada se produjo en la llamada Batalla de Pomorska. En un intento desesperado, la caballería polaca lanzó una carga frontal contra los blindados alemanes, confiando en tácticas tradicionales de combate. Sin embargo, sus sables y lanzas fueron inútiles contra los cañones y ametralladoras de los Panzer, resultando en una masacre total, con las unidades polacas prácticamente aniquiladas en el enfrentamiento. En las primeras horas del 3 de septiembre de 1939, Londres envió a Berlín un ultimátum firmado por el primer ministro Neville Chamberlain y el rey Jorge VI, exigiendo la retirada inmediata de las tropas alemanas de Polonia antes de las 11 de la mañana. Al no recibir respuesta ni cambios en la situación, el plazo expiró y, de manera automática, comenzó el conflicto con los aliados. Debido a la diferencia horaria, la primera nación en declarar la guerra a Alemania fue Nueva Zelanda, seguida por Australia, Gran Bretaña y Francia, entre otras. En los días siguientes, más países y territorios bajo dominio británico y francés se unieron a la contienda, extendiendo lo que inicialmente fue una crisis en Danzig a un conflicto de escala global. El ocaso de Polonia. La sombra soviética cae desde el este. De manera repentina y tomando por sorpresa tanto al ejército polaco como a sus aliados, la Unión Soviética lanzó su invasión de Polonia en la madrugada del 17 de septiembre de 1939. En cuestión de horas, más de 500.000 soldados del Ejército Rojo cruzaron la frontera, avanzando a lo largo de un extenso frente de 1.300 kilómetros que se extendía desde Lituania en el norte hasta Rumanía en el sur. Los blindados del Ejército Rojo avanzaban por territorio polaco con el pretexto de proteger a la población fraternal de Ucrania y Bielorrusia. Organizados en los frentes ucraniano y bielorruso, sus fuerzas contaban con una abrumadora cantidad de tanques, vehículos y tropas de infantería. El impacto en el mando polaco fue absoluto. En ese momento, sus ejércitos libraban una lucha desesperada contra la invasión alemana, intentando ejecutar su última estrategia defensiva, el Plan del Saliente rumano.
Este consistía en replegar a todas las tropas posibles hacia la frontera con Hungría y Rumanía, con la esperanza de resistir hasta que Francia y el Reino Unido intervinieran. Sin embargo, la resistencia polaca se desmoronaba. Las unidades ya no operaban de manera coordinada y lo que quedaba del ejército eran grupos dispersos de soldados aislados y tratando de escapar del cerco alemán para reunirse con las fuerzas que aún combatían. Con la mayoría de sus efectivos comprometidos en la batalla contra los alemanes, la defensa de la frontera oriental recaía únicamente en las unidades del KOP, algunas fuerzas de defensa territorial y restos de tropas en retirada. Ante la nueva amenaza soviética, el Estado Mayor polaco comprendió que el plan del saliente rumano era insostenible y tomó una decisión drástica: evitar cualquier enfrentamiento con las fuerzas soviéticas y centrar todos los esfuerzos en evacuar a los soldados hacia Rumanía y Hungría. Desde allí, la esperanza era que pudieran llegar a Francia o el Reino Unido y continuar la lucha contra el Eje. El ataque del Ejército Rojo por la retaguardia marcó el principio del colapso definitivo del ejército polaco. El 19 de septiembre, las fuerzas soviéticas, avanzando a lo largo de un frente de 1.500 kilómetros, tomaron Vilna en el norte y Prusiani en el sur, alcanzando la frontera con la neutral Hungría. Mientras tanto, en el centro del país, las tropas alemanas liquidaban la resistencia en la bolsa de Bzura, donde los ejércitos polacos Poznan y Pomerania fueron completamente destruidos. En la brutal batalla, 20.000 soldados polacos murieron y 170.000 fueron hechos prisioneros, mientras que los alemanes sufrieron 8.000 bajas y perdieron 50 tanques, 100 vehículos y 20 piezas de artillería. Con la ocupación total de Polonia, el 6 de octubre de 1939, la campaña concluyó con un triunfo absoluto tanto para el Eje como para la Unión Soviética. Para Alemania, la victoria confirmó la efectividad de la Blitzkrieg, que le permitió someter al país en apenas 5 semanas, infligiendo enormes pérdidas a sus adversarios mientras sus propias bajas fueron significativamente menores. Este éxito sirvió como punto de inflexión para el alto mando alemán, que analizó la campaña y ajustó su estrategia para optimizar aún más la rapidez y movilidad de sus fuerzas. Con las lecciones aprendidas, la guerra relámpago fue perfeccionada hasta alcanzar un nivel casi imbatible, lo que en los años siguientes llevaría a la Wehrmacht a conquistar gran parte de Europa y extender su dominio hasta el norte de África. Durante la invasión de Polonia, el país sufrió alrededor de 2,3 millones de bajas, incluyendo muertos, heridos y prisioneros, además de la pérdida de gran parte de su equipo militar. En comparación, el Eje y la URSS registraron cerca de 53.000 bajas entre muertos y heridos, junto con la destrucción de cientos de tanques, aviones y vehículos. La campaña terminó con un dominio total de las fuerzas invasoras y la caída definitiva de Polonia. Más de 2,1 millones de soldados polacos fueron capturados, con la mayoría cayendo en manos soviéticas. La URSS tomó 1.500.000 prisioneros, de los cuales 250.000 murieron en gulags o fueron ejecutados, incluyendo los 20.000 fusilados en la masacre de Katyn por el NKVD. Alemania retuvo a 600.000 y Eslovaquia a un pequeño número, con muchos prisioneros polacos también pereciendo en campos de concentración y en la Operación Tannenberg. A pesar de la ocupación, 105.000 lograron escapar a países neutrales como Hungría, Rumanía y los estados bálticos, desde donde muchos viajarían a Inglaterra para unirse al gobierno polaco en el exilio y continuar la lucha contra el Eje. Tras la conquista de Polonia y el triunfo conjunto del Eje y la Unión Soviética, ambas potencias celebraron su victoria con una serie de desfiles militares. En Brest-Litovsk, soldados alemanes y soviéticos marcharon por la calle Unii Lubelskiej bajo estandartes con la esvástica y la hoz y el martillo, en una ceremonia encabezada por los generales Gerd von Rundstedt y Semyon Krivosheim. En Varsovia, la Wehrmacht organizó un desfile en presencia de Adolf Hitler, mientras que en Comancha, tropas alemanas participaron en una parada junto al ejército eslovaco. En Lvov, unidades alemanas desfilaron junto a milicianos ucranianos que habían colaborado en la campaña. Tras la invasión, Polonia dejó de existir como Estado y su territorio fue dividido entre 4 naciones.
Alemania, la Unión Soviética, Eslovaquia y la neutral Lituania, que también recibió una porción. Alemania anexó las regiones occidentales con mayoría de población germana y estableció el gobierno general, una administración ocupacional para el resto del país. La Unión Soviética incorporó las zonas orientales a las repúblicas de Ucrania y Bielorrusia, mientras que Eslovaquia se quedó con pequeñas franjas en el sur. Lituania, por su parte, recibió el control de Vilna. Guetos de Polonia, el destino sellado de los judíos. Ocupada Polonia por Adolf Hitler en septiembre de 1939, el país quedó bajo administración alemana tras una rápida campaña militar. Por entonces los judíos constituían alrededor del 10% de la población. De inmediato se convirtieron en objeto de violencia, humillaciones, despojo y raptos arbitrarios a manos de soldados alemanes para ejecutar trabajos forzados. Guiados por una ideología racista y antisemita, decididos a establecer un nuevo orden en Europa, los alemanes separaron a los judíos del resto de la población por medio de guetos. Estos estaban situados habitualmente en un distrito urbano pobre, en el cual los judíos se veían forzados a vivir detrás de vallas, muros o alambradas de púas. El tiempo otorgado para trasladarse a los guetos era limitado, lo que obligaba a las familias judías, muchas de las cuales habían habitado sus hogares durante generaciones, a empacar rápidamente sus pertenencias y buscar refugio en espacios extremadamente superpoblados. Sin saber cuánto tiempo permanecerían allí ni en qué condiciones vivirían, se veían forzados a tomar decisiones difíciles sobre qué llevar consigo. Aislados por completo y sin acceso a medios de subsistencia, los judíos quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad, expuestos a la miseria, el hambre, las enfermedades y la degradación. El régimen nazi estableció aproximadamente 1.200 guetos en diversas zonas del este de Europa. Estas áreas fueron concebidas como una solución provisional, mientras las autoridades nazis desarrollaban su estrategia para lo que denominaban el problema judío. Lejos de garantizar la supervivencia de las personas confinadas, los guetos se caracterizaban por condiciones de vida extremadamente precarias, sin acceso a recursos básicos ni a medios de subsistencia adecuados. Como resultado de la miseria, la falta de higiene, el hacinamiento y la escasez de alimentos, decenas de miles de judíos perdieron la vida en estos enclaves. Aunque las condiciones impuestas generaron una altísima tasa de mortalidad, no está del todo claro si la intención inicial de los alemanes era que estos guetos funcionaran como lugares de exterminio por sí mismos. En 1940, miles de familias judías fueron obligadas a abandonar sus hogares en Varsovia y trasladadas a una zona específica de la ciudad. El área asignada coincidía con un antiguo barrio judío medieval, cuyos orígenes se remontaban al Ducado de Polonia. Al principio, quienes fueron desplazados aún podían circular libremente, comerciar y llevar una vida relativamente similar a la que tenían antes del conflicto, aunque la incertidumbre sobre el futuro se hacía cada vez más evidente. Todo cambió el 2 de noviembre de 1940, cuando unidades de las SS irrumpieron en la zona y prohibieron el acceso y la salida sin previo aviso. En cuestión de horas, trabajadores comenzaron a levantar un muro de piedra y ladrillo, delimitando el área con una barrera de 4 metros de altura y 18 kilómetros de extensión. La construcción, finalizada el 16 de noviembre, marcó el inicio del aislamiento total para la población judía. Inicialmente, más de 300.000 personas quedaron atrapadas dentro de este sector, cifra que continuó en aumento hasta alcanzar el 500.000 en los años siguientes, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El gueto de Varsovia, con una extensión que abarcaba el 4,5% de la ciudad, se convirtió en el mayor de Europa en términos de tamaño y población. Su trazado rectangular, de aproximadamente 4,5 kilómetros de largo por 2,5 de ancho, dividía el área en dos sectores principales, el gueto grande y el gueto pequeño, conectados por un puente de madera que cruzaba la calle Klodna. Dentro de este perímetro se encontraban las principales vías y puntos estratégicos, como la calle Niska, donde operaba el Consejo Judío, la plaza Tlomakhe, sede de la sinagoga, y la calle Tuarda, donde se ubicaba el hospital. Otras arterias importantes incluían la calle Lesno, epicentro del comercio, la calle Stauki,
que conducía a la estación norte de Varsovia y las zonas más privilegiadas en las calles Wielka y Siena. A su vez, la autopista Posen-Berlín atravesaba la zona, permitiendo el tránsito de vehículos y autobuses desde los cuales turistas alemanes observaban y fotografiaban a los prisioneros judíos como si se tratara de una atracción exótica. Las condiciones de hacinamiento dentro del gueto eran extremas, con más de 1.300 personas por cada 100 metros cuadrados. La densidad poblacional alcanzaba un promedio de 7 personas, compartiendo habitaciones diminutas de apenas 4 a 6 metros cuadrados, con hasta 30 individuos en un solo apartamento. En total, el recinto albergaba 1.500 edificios residenciales y 43 almacenes de alimentos. Su acceso y salida estaban estrictamente controlados a través de 14 entradas vigiladas por soldados de la SS y agentes polacos de la Policía Azul, con excepción de una esquina que daba al río Vístula. El control administrativo del gueto fue delegado al Consejo Judío de Varsovia, encabezado por Adam Cherniakov, quien reunió a un grupo de intelectuales y líderes comunitarios, muchos de ellos de orientación tradicionalista o sionista. Esta estructura de gobierno, compuesta por unos 6.000 empleados organizados en 30 departamentos, estaba dominada por la élite judía acomodada, lo que generó un fuerte contraste con la mayoría de los habitantes sumidos en la miseria. Para mantener el orden interno se estableció una fuerza policial propia, la Policía Judía, dirigida por Józef Serinsky y conformada por 2.500 efectivos. Vestidos de civil con brazaletes distintivos y armados con porras, estos agentes impusieron un sistema de control marcado por la corrupción y el abuso de poder, ejerciendo una represión que, en muchos casos, recayó sobre sus propios compatriotas. El gueto de Varsovia se convirtió en un lugar de confinamiento extremo donde la población judía vivió bajo un control totalitario. La mayoría de sus habitantes no podía abandonar el recinto, salvo aquellos seleccionados para trabajos forzosos bajo estricta vigilancia de las SS o de la Policía Azul polaca. Dentro de sus límites, la vida diaria estaba llena de privaciones. El suministro eléctrico y de gas solo funcionaba durante ciertas horas de la noche y la madrugada, y los medios de transporte eran prácticamente inexistentes, a excepción de un modesto tranvía de tracción animal que recorría algunas calles. La correspondencia con el exterior estaba prohibida, aunque muchos lograron establecer redes clandestinas para intercambiar cartas con familiares en el extranjero. Incluso algo tan simple como sentarse bajo la sombra de un árbol requería pagar una tarifa a sus dueños, debido a la escasez de vegetación en el área. A pesar de las restricciones, la educación se mantuvo como una actividad esencial, permitiendo a los niños judíos continuar sus estudios en escuelas comunitarias. Instituciones como la Escuela Yehudia acogieron a numerosas alumnas, mientras que el orfanato municipal, bajo la dirección del doctor Janusz Korczak, ofreció un refugio para cientos de huérfanos. Sin embargo, la escasez de alimentos y medicinas ya estaba cobrando un alto precio en la población y solo en 1940, más de 1.000 judíos murieron debido a la miseria y la falta de recursos. El gueto también fue un punto de intensa actividad cultural y educativa. Se crearon publicaciones en distintos idiomas, desde hebreo hasta yiddish y polaco, manteniendo viva la comunicación dentro de la comunidad. Las bibliotecas se convirtieron en espacios de reunión, donde adultos y jóvenes buscaban consuelo en la literatura. La música y el teatro también jugaron un papel importante, con conciertos de violín y presentaciones teatrales organizadas por los huérfanos, destacando obras como El cartero del rey de Rabindranath Tagore. A nivel religioso, el gueto albergaba una diversidad de creencias. La comunidad judía se reunía en sinagogas para la lectura de la Torá y la celebración de festividades, mientras que los judíos católicos, que sumaban más de 1.700 personas, encontraron un espacio de culto en la Iglesia de Todos los Santos y la Iglesia del Nacimiento de la Sagrada Virgen María. Estas iglesias contaban con jardines donde los fieles podían rezar y participar en ceremonias, proporcionando un pequeño respiro dentro de la dura realidad del gueto. Gueto de Varsovia, el infierno amurallado. En 1941, la situación en el gueto de Varsovia comenzó a deteriorarse gravemente debido a la falta de suministros. La constante confiscación de alimentos y bienes esenciales por parte de las SS
dejó a la población al borde de la inanición. Para intentar contener la crisis, el Gauleiter Hans Frank asignó la gestión de los recursos a Hans Biebow, un oficial alemán, y a Alberto Nierenstein, un especialista judío en nutrición. Se implementó un sistema de racionamiento que permitió distribuir pequeñas cantidades de comida y garantizar el pago de salarios a los miles de judíos empleados en fábricas que producían bienes para el ejército nazi. A pesar de estas medidas, las condiciones en el gueto continuaron siendo extremadamente precarias. La invasión alemana de la Unión Soviética en el verano de 1941 agravó aún más la crisis. Con los esfuerzos del Reich concentrados en la guerra contra los soviéticos, los pocos suministros que quedaban en el gueto fueron redirigidos al frente oriental. La población se vio obligada a subsistir con lo poco que podía conseguir: patatas, harina y, en muchos casos, absolutamente nada. Paralelamente, una epidemia de tifus se propagó rápidamente debido a la falta de higiene y a la desnutrición generalizada. Cada día, cientos de cuerpos sin vida eran recogidos en las calles, donde se acumulaban sin recibir sepultura inmediata. Se estima que alrededor de 5.500 personas morían mensualmente a causa del hambre, aunque hubo periodos en los que la cifra superó las 15.000 víctimas. En 1942, la crisis alcanzó su punto más crítico con la llegada del invierno. Miles de judíos continuaban muriendo por inanición, sumándose a la llegada de nuevos deportados desde Alemania, quienes, al llegar debilitados y sin acceso a alimentos, no lograban sobrevivir. En los primeros meses del año, más de 5.000 personas fallecieron únicamente debido a la falta de comida. La desesperación se apoderó del gueto, y el 20 de febrero ocurrió un suceso estremecedor. Se reportó el primer caso documentado de canibalismo, cuando una madre, en un acto de extrema desesperación, se alimentó del cadáver de su hijo fallecido por inanición el día anterior. Este episodio reflejó la magnitud del sufrimiento que atravesaba la población, que enfrentaba una muerte lenta y silenciosa dentro de los muros del gueto. La escasez de alimentos en el gueto de Varsovia fue el resultado de un sistema de distribución extremadamente desigual impuesto por el gobierno general, bajo el mando del Gauleiter Hans Frank. La asignación de calorías reflejaba la discriminación sistemática contra los judíos, mientras que un soldado del ejército alemán o de las SS recibía 2.130 calorías diarias y los extranjeros residentes en países neutrales 1.790, los ciudadanos polacos solo tenían acceso a 634 calorías y los judíos quedaban relegados a una ínfima cantidad de 184. Además de esta distribución injusta, las raciones destinadas a los judíos tenían un costo desproporcionadamente alto. Mientras que un alemán pagaba 0,80 zloty por ciertos alimentos y un polaco 2,60, los judíos se veían obligados a pagar hasta 5,90 zloty. Debido a estas condiciones, una familia promedio en el gueto debía sobrevivir semanalmente con raciones mínimas que incluían menos de 1 kilogramo de pan, pequeñas cantidades de azúcar, mermelada y grasa, y en ocasiones esporádicas, algo de patatas, carne o pescado. Ante esta crisis alimentaria, el mercado negro y el contrabando se convirtieron en las únicas alternativas para obtener comida. Los niños desempeñaban un papel clave en estas redes clandestinas, ya que su pequeña estatura les permitía colarse a través de grietas en los muros y pasar desapercibidos ante la vigilancia de los guardias nazis. Los adultos también encontraron formas ingeniosas de introducir productos al gueto, a través de túneles cavados bajo los cimientos, escondiendo mercancía en los ladrillos o lanzando bolsas de alimentos sobre las alambradas. Las zonas con menor control para estos intercambios ilegales incluían las calles Kozla y Swiętojerska, así como el cementerio judío, donde en una ocasión un grupo de contrabandistas logró introducir 23 vacas sin ser detectados. A pesar de la extrema represión y el control del régimen nazi, algunas organizaciones humanitarias lograron brindar asistencia a los habitantes del gueto. Grupos de ayuda internacionales como el Comité de Distribución de la Junta y la Ayuda Mutua Social Judía consiguieron proporcionar alimentos y asistencia a unas 160.000 personas, permitiendo aliviar, aunque fuera temporalmente, el hambre y la desesperación que asolaban la comunidad. En 1942, la desesperanza se apoderó del gueto de Varsovia
Las noticias de la retirada alemana de Rostov en el frente oriental habían encendido una efímera chispa de optimismo entre sus habitantes, ya que en yiddish el nombre de la ciudad podía interpretarse como Rosh Tov, o buen comienzo. Sin embargo, esa ilusión se desmoronó rápidamente cuando el ejército alemán retomó el control de la ciudad, reafirmando la percepción de que la guerra seguía sin ofrecer ninguna esperanza de liberación. Ante la incertidumbre y el sufrimiento diario, muchos optaron por encontrar distracciones que les permitieran sobrellevar la adversidad. En este contexto de creatividad forzada, surgieron soluciones inusuales, como fabricar lámparas a partir de cigarrillos o improvisar métodos anticonceptivos con chupetes. La brutalidad era una constante en el gueto. Tanto los soldados de las SS como los agentes de la policía azul polaca y los auxiliares de la policía judía abusaban sistemáticamente de los habitantes. Golpizas injustificadas, castigos extremos y ejecuciones arbitrarias eran parte de la vida cotidiana. Incluso actos tan triviales como no quitarse el sombrero ante un oficial podían desatar una agresión. Uno de los casos más aterradores fue el de un guardia nazi apostado en el puente sobre la calle Klotna, apodado Frankenstein, quien mataba a diario a un judío por mero entretenimiento. El terror era tal que, cuando a una niña se le preguntó qué quería ser cuando creciera, respondió con resignación: un perro, porque los guardias los quieren. Sin embargo, no todos los vigilantes compartían esta crueldad. Algunos en sus puestos cerraban los ojos ante niños que intentaban entrar o salir del gueto de manera clandestina e incluso aceptaban pequeñas raciones de comida como soborno para dejarlos escapar. El caos en el gueto se intensificó a mediados de 1942 con el auge del mercado negro y el crecimiento de mafias que no dudaban en atacar y robar a sus propios compatriotas. En un intento por frenar la delincuencia, el Consejo Judío y la policía judía endurecieron su control sobre la población. Una de las medidas más controversiales fue la apertura de una prisión con capacidad para 350 personas. Sin embargo, la sobrepoblación en las celdas fue inmediata y en pocas semanas el número de reclusos superó los 1.200. Las condiciones eran tan inhumanas que en los primeros 8 días murieron 22 prisioneros abandonados sin agua ni alimentos. Para agravar la situación, como muchos de los contrabandistas eran niños, se habilitó una cárcel infantil, donde en su momento más crítico llegaron a estar encerrados hasta 500 menores. A pesar de las condiciones extremas, la resistencia judía dentro del gueto no tomó forma hasta que el joven sionista Yitzhak Zuckerman reunió un pequeño grupo de seguidores. Paralelamente, surgió otra organización, el Bund, que promovía una visión del judaísmo desde una perspectiva socialdemócrata. Sin embargo, los intentos de cooperación entre ambas facciones fracasaron y cada una actuó por separado. Los seguidores de Zuckerman comenzaron a publicar un periódico clandestino llamado Yiddish, mientras que el Bund operaba con su propia agenda. La Gestapo pronto detectó estas actividades y, el 17 de abril de 1942, organizó una redada que desmanteló la primera célula sionista. Un total de 51 militantes fueron capturados y ejecutados públicamente ante la aterrorizada población del gueto, en una demostración brutal del control nazi sobre cualquier forma de resistencia. El 22 de julio de 1942 marcó el comienzo de la deportación masiva de judíos desde el gueto de Varsovia, como parte de la implementación de la solución final. Aquel día, el general de las SS, Hermann Höfle, notificó al Consejo Judío que debía organizar la evacuación del gueto, bajo el pretexto de un reasentamiento en Europa Oriental. La orden no dejaba margen de maniobra y exigía la inmediata colaboración de la administración local. Sin embargo, Adam Cherniakov, líder del Consejo Judío, rechazó la instrucción y se opuso a facilitar la deportación de su comunidad. Ante su negativa, los alemanes tomaron medidas drásticas. Durante la noche, unidades de la Policía Azul polaca y batallones de colaboradores procedentes de Ucrania, Letonia, Lituania y Estonia irrumpieron en las calles del gueto. Con brutalidad extrema, irrumpieron en los hogares, arrastraron a familias enteras fuera de sus casas y sometieron a la población a golpes y humillaciones. La presión y el horror de la situación llevaron a Cherniakov al borde del colapso emocional.
Sin alternativas y consumido por la desesperación, redactó una carta de despedida y se suicidó ingiriendo veneno, negándose a ser cómplice de la masacre inminente. Al amanecer del 23 de julio, el plan nazi se puso en marcha sin oposición. La policía judía, junto con las fuerzas de ocupación y los milicianos colaboracionistas, comenzaron una redada masiva. Miles de personas fueron sacadas de sus hogares a la fuerza, conducidas a la estación de tren y amontonadas en vagones de carga con destino a Treblinka, donde serían asesinadas en las cámaras de gas. Ese primer día, 5.000 judíos fueron deportados. Las redadas continuaron sin tregua, con arrestos diarios y deportaciones en masa que despojaban al gueto de su población a un ritmo alarmante. En cuestión de semanas, más de 66.000 personas fueron enviadas a su muerte, sellando uno de los episodios más crueles en la historia del genocidio judío. Durante el verano de 1942, el gueto de Varsovia fue testigo de una de las deportaciones más masivas y devastadoras de la solución final. En el transcurso de agosto, más de 140.000 judíos fueron sacados a la fuerza y enviados a los campos de exterminio de Treblinka, Auschwitz y Majdanek. Para facilitar el traslado, los nazis recurrieron al engaño, ofreciendo pan y mermelada a los mendigos y a los más necesitados, con la promesa de mejores condiciones fuera del gueto. Entre las víctimas de esta cruel manipulación estuvieron los 200 niños del orfanato municipal, quienes fueron conducidos en fila hacia la estación por su maestro, Janusz Korczak. El grupo avanzó en aparente tranquilidad, cantando y con mochilas que contenían pequeñas raciones de pan y agua, sin saber que su destino sería la muerte en Treblinka. En septiembre, la maquinaria de exterminio siguió funcionando sin descanso. Otros 54.000 judíos fueron capturados y transportados a los campos nazis, con el último tren partiendo el día 21, con más de 2.000 personas a bordo. Para entonces, el gueto había perdido la mayor parte de su población y el número de deportados ascendía a cientos de miles. Las cifras de expulsiones crecieron de manera alarmante en cuestión de semanas. Al inicio, los convoyes trasladaban aproximadamente 5.000 personas al día, pero la frecuencia aumentó rápidamente hasta alcanzar los 10.000 deportados diarios. Como resultado, de los 500.000 habitantes originales del gueto, al menos 400.000 fueron enviados a su muerte en cámaras de gas. Solo 70.000 judíos quedaron en Varsovia tras esta oleada de expulsiones, aunque la mayoría no tenía garantizada la supervivencia, mientras que una parte fue utilizada como mano de obra esclava en fábricas de armamento dirigidas por Walter Tobens. Otros 8.000 fueron forzados a trabajar en distintos centros industriales del Tercer Reich. El impacto de la operación fue devastador. Aparte de los miles de deportados, las condiciones dentro del gueto se deterioraron rápidamente. Más de 10.000 personas murieron a causa del hambre, las enfermedades y la violencia impuesta por las fuerzas de ocupación. En total, al menos 265.000 judíos fueron trasladados a campos como Treblinka y Auschwitz en un periodo de solo unos meses, en lo que representó una de las mayores masacres perpetradas durante la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1943, los habitantes del gueto de Varsovia comprendieron que la deportación no significaba un simple traslado, sino una sentencia de muerte. Las noticias sobre las ejecuciones en masa en Treblinka y Auschwitz ya no dejaban lugar a dudas. Aquellos que eran sacados del gueto nunca regresaban. Ante esta realidad, un grupo de judíos decidió que la única alternativa era resistir, incluso si ello significaba enfrentarse a uno de los ejércitos más poderosos del mundo con recursos limitados. La resistencia no surgió de inmediato ni de una única facción, sino que fue el resultado de la unión de diversos movimientos con ideologías opuestas, pero con un enemigo en común. Desde los círculos sionistas hasta los comunistas, pasando por los socialdemócratas del Bund y los sectores más conservadores, se establecieron contactos para coordinar un levantamiento armado. A pesar de sus diferencias políticas, lograron unificar esfuerzos con un propósito claro: enfrentar a los nazis y evitar que la población restante del gueto fuera aniquilada. El número de combatientes ascendía aproximadamente a 1.000, divididos en pequeños grupos clandestinos dispersos por distintos sectores del gueto. A falta de armamento sofisticado, recurrieron a lo que estaba a su alcance: pistolas robadas, armas improvisadas, explosivos caseros
y un suministro de gasolina destinado a ataques incendiarios. Las calles Mila y Zamenhof se convirtieron en el núcleo de la insurgencia, donde se almacenaban las pocas armas disponibles y se planificaban emboscadas contra las tropas alemanas. Lo que en un principio parecía un acto desesperado, se transformó en una de las primeras grandes revueltas urbanas contra la ocupación nazi. El 18 de abril de 1943, la resistencia judía atacó por sorpresa a las SS en el gueto de Varsovia, emboscándolos desde las azoteas y talleres, lo que obligó a los nazis y a la policía judía a retirarse. En señal de victoria, los insurgentes izaron la bandera polaca y la insignia de Israel en la plaza Muranovska. Heinrich Himmler ordenó una respuesta inmediata, enviando al general Jürgen Strupp con 2090 soldados, entre ellos Waffen-SS, colaboradores polacos y auxiliares bálticos, apoyados por vehículos blindados y artillería. La batalla por el gueto había comenzado. El 19 de abril de 1943, un día después del inicio del levantamiento del gueto de Varsovia, las fuerzas del Eje lanzaron una ofensiva masiva contra los insurgentes. Centenares de soldados alemanes y sus aliados polacos, ucranianos, bálticos y colaboracionistas judíos irrumpieron en el gueto, respaldados por vehículos blindados y artillería. La Luftwaffe bombardeó desde el aire, reduciendo edificios enteros a escombros. A pesar de este ataque brutal, los combatientes judíos resistieron ferozmente, utilizando fusiles, trampas en las calles y cócteles Molotov, lanzados incluso por mujeres que se impulsaban desde los tejados con cuerdas atadas a las chimeneas. Las bajas fueron devastadoras para los defensores, pero su resistencia fue tan efectiva que las tropas nazis se vieron obligadas a retroceder. Durante 4 días, los alemanes no lograron capturar un solo edificio y más de 300 granaderos huyeron del campo de batalla, humillados ante la tenacidad de los insurgentes. La lucha por el gueto se prolongó durante un mes, de abril a mayo de 1943, el mismo tiempo que el Tercer Reich había tardado en conquistar Francia, Bélgica y los Países Bajos en 1940. Los nazis avanzaban lentamente, obligados a tomar cada calle, cada edificio y cada habitación a un alto costo. Con la superficie convertida en un infierno de ruinas y llamas, los combatientes judíos se refugiaron en sótanos, túneles y alcantarillas para continuar la resistencia. Sin embargo, los alemanes recurrieron a tácticas despiadadas. Inundaron los pasajes subterráneos con agua, lanzaron gases lacrimógenos y soltaron perros de caza para rastrear a los fugitivos. Aquellos que emergían eran ejecutados al instante. Los que intentaron esconderse en los pisos superiores de los edificios que aún quedaban en pie tampoco encontraron refugio. Las SS utilizaron lanzallamas para exterminar a quienes se aferraban desesperadamente a los balcones, mientras los soldados apostaban entre sí sobre quién lograría abatir más blancos. Finalmente, los alemanes optaron por la destrucción total. Las últimas estructuras fueron demolidas con explosivos, arrasando cualquier vestigio de resistencia. Superados en número y armamento, los últimos combatientes del gueto de Varsovia fueron cayendo uno a uno, ya sea abatidos en combate, capturados por las Waffen-SS o forzados a rendirse. Solo unos pocos lograron escapar a través de la ciudad y llegar a los bosques de Polonia, donde continuarían la lucha en la clandestinidad. El 4 de mayo, 456 insurgentes que resistían en las fábricas Schultz y Walter Tobens se vieron obligados a capitular. Días después, el 8 de mayo, un refugio subterráneo en el casco urbano fue descubierto, resultando en la captura de 4.000 personas. El 15 de mayo, los alemanes dinamitaron una sinagoga, sepultando a 87 combatientes y tomando prisioneros a otros tantos. La resistencia se prolongó hasta el 26 de mayo de 1943, cuando las SS demolieron la gran sinagoga a las 20 horas y 15 minutos, simbolizando el fin definitivo del levantamiento del gueto de Varsovia. Levantamiento de Varsovia, la última batalla por la libertad. El 1 de agosto de 1944, Varsovia inició su jornada con una aparente normalidad. Sus parques se llenaron de paseantes, las iglesias acogieron a multitudes de fieles y los comercios trabajaron sin descanso, agotando sus productos ante la alta demanda.
Nadie sospechaba que, en unas horas, la ciudad se convertiría en un campo de batalla. La Armia Krajowa, la principal fuerza de resistencia polaca, había establecido la hora para las 17 horas, sincronizando el inicio del levantamiento con el momento en que los obreros abandonaban las fábricas. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron antes de lo previsto. En el barrio de Soliborz, a las 13:50, un grupo de insurgentes liderado por el capitán Zdzisław Sierpiński fue sorprendido por una patrulla alemana mientras transportaba un cargamento de armas. Dejar que los soldados nazis alertaran a sus superiores significaba poner en riesgo toda la operación, por lo que los combatientes no dudaron en atacar. En cuestión de segundos, varias granadas impactaron contra el camión enemigo, destruyéndolo y eliminando a sus ocupantes. El 1 de agosto de 1944, a las 17 horas, Varsovia estalló en rebelión. La Armia Krajowa, la principal fuerza de resistencia polaca, ejecutó su plan de insurrección en los distintos distritos de la ciudad, atacando a las tropas alemanas en las calles y sorprendiendo a sus defensas con una serie de emboscadas coordinadas. A medida que avanzaban, levantaban barricadas, tomaban posiciones estratégicas y combatían ferozmente contra las fuerzas de ocupación. Sin embargo, la lucha tuvo un alto costo, ya que los enfrentamientos causaron numerosas bajas entre la población civil. En las primeras horas de la revuelta, los insurgentes lograron asegurar varias posiciones clave. Se apoderaron de la central eléctrica, el sistema de correos y la estación de tren en el barrio de Praga. También liberaron a 50 prisioneros judíos retenidos por las SS en los calabozos de Umschlagplatz. Uno de los actos más simbólicos del día lo llevó a cabo el batallón Kiliński, cuyos combatientes irrumpieron en el rascacielos Prudential, la estructura más alta de la ciudad, donde izaron la bandera polaca como un desafío al dominio nazi. Al final del día, la situación era incierta. Aunque los polacos habían logrado avances significativos, también habían sufrido enormes pérdidas. Alrededor de 2.000 insurgentes habían muerto en combate, mientras que los alemanes registraban unas 400 bajas. Además, varias fortalezas clave del enemigo, como la Ciudadela, los barracones policiales de Narbuta y el Palacio Brühl, seguían intactas, presagiando una lucha prolongada y brutal en los días siguientes. El 2 de agosto de 1944, un día después del inicio del levantamiento de Varsovia, las fuerzas alemanas lanzaron su primera gran contraofensiva en la ciudad. El segundo batallón Panzer de la división Panzer Hermann Göring avanzó con sus blindados por las calles, utilizando a civiles polacos como escudos humanos, obligándolos a marchar al frente de sus columnas para disuadir el fuego enemigo. Durante un tiempo, la estrategia resultó efectiva, ya que los insurgentes se resistían a disparar contra sus propios compatriotas. Sin embargo, al comprender que no había otra alternativa, los combatientes abrieron fuego, causando la muerte de muchos rehenes, pero logrando eliminar también a un número significativo de soldados alemanes y tripulantes de tanques. Ese mismo día, la resistencia logró importantes victorias en distintos sectores de la ciudad. Una fuerza combinada de la Armia Krajowa, la Armia Ludowa y las Fuerzas Armadas Nacionales logró tomar el Banco Nacional y la comisaría Nordwache, dos posiciones clave para el control urbano. Mientras tanto, en el barrio de Wola, un grupo de insurgentes tendió una emboscada y destruyó con explosivos 2 tanques Tiger que avanzaban por la calle Hesia, frenando temporalmente el avance alemán en esa zona. El 3 de agosto, la Wehrmacht intensificó su ofensiva con un bombardeo devastador sobre el barrio de Wola. Utilizando un tren blindado Panzerzuge y una escuadrilla de bombarderos Heinkel G-111, los alemanes arrasaron amplias zonas de la ciudad, causando numerosas bajas y destruyendo edificios estratégicos. Mientras Varsovia ardía bajo el fuego enemigo, el presidente polaco en el exilio, Stanisław Mikołajczyk, viajó a Moscú para reunirse con Josif Stalin en un intento de obtener apoyo soviético. Sin embargo, las respuestas de Stalin fueron desalentadoras. Anunció que la URSS anexaría la mitad oriental de Polonia a cambio de ceder territorio alemán en el oeste y dejó claro que el Ejército Rojo no intervendría en la batalla de Varsovia. A pesar de este revés, Mikołajczyk regresó a Londres con la esperanza de que la brigada paracaidista polaca, estacionada en Inglaterra,
pudiera ser enviada a apoyar la insurrección. Uno de los episodios más sorprendentes de los primeros días del levantamiento ocurrió en la calle Karolkowa, donde los insurgentes lograron inmovilizar 2 tanques Panther en una barricada. Aprovechando la oportunidad, los combatientes lanzaron una lluvia de cócteles Molotov y disparos de Piat, arma antitanque, eliminando a las tripulaciones y capturando ambos vehículos. Los blindados fueron repintados con los colores de la bandera polaca y puestos en servicio de la resistencia. Uno de ellos, apodado Magda, fue utilizado para derribar los muros del campo de concentración de Gęsiówka, conocido como la Granja de los Gansos. La operación fue un éxito. Los prisioneros, en su mayoría judíos, polacos y algunos griegos, fueron liberados y muchos de ellos se unieron inmediatamente a la resistencia, incluyendo a Henryk Lederman, último sobreviviente en Varsovia del levantamiento del gueto de 1943. El 4 de agosto de 1944, las fuerzas alemanas lanzaron su primera gran ofensiva contra los barrios de Ochota y Wola, utilizando tropas de castigo y unidades colaboracionistas para ejecutar el ataque. La brigada Kamiński, Rona, compuesta por rusos blancos bajo el mando de Yuri Frolov, avanzó junto con la 36ª División de Granaderos Dirlewanger, una infame unidad de exconvictos. Estos últimos lograron abrir una brecha en la barricada de la calle Wolska, defendida por milicianos del Partido Socialista Polaco. Lo que siguió fue una serie de atrocidades que aterrorizaron a la población civil. Los soldados de la Dirlewanger asaltaron la Universidad de Varsovia, donde asesinaron a varios profesores en el número 5 de la calle Nowy Zjazd, y atacaron el Instituto Marie Curie, donde las enfermeras fueron víctimas de violencia extrema. En el barrio de Ochota, los hombres de la Rona llevaron a cabo violaciones masivas contra mujeres y niñas, mientras que otras unidades de las SS ejecutaban sumariamente a cientos de personas. En Mokotów, 600 presos políticos fueron fusilados sin juicio. 17 sacerdotes jesuitas fueron asesinados en la calle Bagatela y varios insurgentes capturados fueron ejecutados en la fábrica Ursus. El 5 de agosto se produjo una de las masacres más espantosas del levantamiento. Miembros de la 36ª División de Granaderos Dirlewanger irrumpieron en el hospital de Ploka y asesinaron a todos los enfermos y al personal médico. Poco después, 1000 pacientes del Hospital de San Lázaro, en la calle Lesno, corrieron la misma suerte. En la fábrica de fotografía de la calle Wolska, todas las personas que se refugiaban fueron exterminadas sin piedad. Las matanzas no se detuvieron ahí. A lo largo de los días siguientes, la Dirlewanger, los colaboradores de la brigada Kamiński y los soldados del 111º Regimiento de Infantería Azerí perpetraron un baño de sangre que dejó un saldo aterrador de 40.000 civiles asesinados. A partir del 6 de agosto de 1944, la resistencia polaca quedó sometida a un brutal asedio cuando el general alemán Erich von dem Bach-Zelewski ordenó la deportación masiva de civiles a campos de internamiento, especialmente en el barrio de Wola, donde 35.000 personas murieron por ejecuciones, fuego cruzado o condiciones inhumanas. Para el 8 de agosto, los insurgentes aún controlaban Mokotów, Soliborz y los bosques de Campinos y Kabakie, pero dependían de los escasos suministros lanzados por aviones británicos y sudafricanos, mientras el Ejército Rojo, al otro lado del Vístula, ignoraba sus llamados de auxilio. El 9 de agosto, los alemanes lanzaron una ofensiva masiva contra Wola y el antiguo gueto judío, apoyados por bombardeos de Nebelwerfer, cañones pesados y un tren blindado. Mientras la Dirlewanger tomaba el Castillo Real, 5.500 combatientes polacos resistieron en la fábrica Kammler y la Ciudad Vieja hasta el 12 de agosto, cuando fueron desalojados y perdieron los 2 tanques Panther en su poder. Paralelamente, en Kaliska, la brigada Kamiński y unidades blindadas alemanas arrasaron edificios fortificados y aseguraron el control de la zona. El 12 de agosto de 1944, las fuerzas del Eje intentaron un nuevo asalto contra el antiguo gueto judío con refuerzos alemanes, 2 batallones azerís y una unidad blindada con cazacarros Stuck III y Hetzer. Sin embargo, la resistencia polaca logró frenar su avance. Ese mismo día,
un vehículo teledirigido Goliath capturado en la calle Potwell explotó accidentalmente en la calle Kiliński, causando la muerte de 300 personas. Mientras tanto, fuera de Varsovia, el 18 de agosto, el 9º Ejército alemán lanzó una contraofensiva contra el primer frente bielorruso de Konstantin Rokossovski, obligando a los soviéticos a retroceder 80 kilómetros desde las afueras de la capital hasta la otra orilla del Vístula. Con su avance detenido, el Ejército Rojo solo pudo ofrecer ayuda limitada al Armia Krajowa, lanzando provisiones y municiones desde el aire en la Plaza Levela y enviando 2 operadores de radio para mantener la comunicación con los insurgentes. A finales de agosto y comienzos de septiembre de 1944, Varsovia se convirtió en un campo de ruinas donde la lucha por la supervivencia era tan dura como la guerra misma. Los constantes bombardeos de artillería y aviación castigaban sin descanso la ciudad, reduciendo edificios enteros a escombros. Los insurgentes y la población civil apenas podían sostenerse con los limitados suministros lanzados desde el aire por los británicos y sudafricanos, aunque muchos de estos paquetes caían en manos alemanas o quedaban inutilizados en zonas de difícil acceso. Sin agua, comida ni medicamentos suficientes, la resistencia se debilitaba rápidamente. La brutalidad de las tropas alemanas y sus aliados no hizo más que aumentar la agonía. La 36ª División SS Dirlewanger, conocida por su sadismo, junto con las unidades de los Osttruppen y el 111º Regimiento de Infantería Azerí, sembraron el terror con asesinatos indiscriminados y violencia contra mujeres. Entre los grupos más despiadados se encontraba la Brigada Kamiński, cuyos crímenes fueron tan atroces que incluso las propias SS tomaron represalias. Su líder, Bronislaw Kamiński, fue detenido y ejecutado junto a su lugarteniente Ilya Shavikin, acusado de saqueo y abuso contra ciudadanos alemanes, un castigo que más que justicia representaba una purga interna. El 1 de septiembre de 1944, coincidiendo con el 5º aniversario del inicio de la guerra, la Unión Soviética hizo público su plan de no intervenir en Varsovia. Justificaron su decisión argumentando que la prioridad era la campaña en los Balcanes y en los Cárpatos, dejando a la resistencia polaca a su suerte. Mientras el Ejército Rojo se mantenía inactivo en la orilla oriental del Vístula, los alemanes aprovecharon para reforzar sus posiciones con la llegada del 9º Ejército alemán y del 2º Cuerpo húngaro. Las potencias occidentales reaccionaron con frustración ante la inacción soviética y presionaron a Stalin para que interviniera, pero el Kremlin no hizo más que simular un esfuerzo de ayuda. Algunas unidades del Ejército Rojo avanzaron ligeramente hacia los suburbios de Varsovia, pero sin intención real de lanzar una ofensiva. A medida que pasaban los días, quedaba claro que el destino de la resistencia polaca estaba sellado y que la ciudad estaba condenada a resistir sola hasta su último aliento. El 25 de septiembre de 1944, una tregua permitió evacuar 9.000 civiles a cambio de la rendición de Mokotov, entregado el 26. El 27, la división Panzer Hermann Göring retomó la ofensiva, eliminando focos de resistencia y capturando el bosque de Campinos el 30. Ese mismo día, tras un acuerdo, Solibor fue entregado con la evacuación de 15.000 civiles y la rendición de 800 insurgentes. A finales de septiembre de 1944, la Armia Krajowa sufrió 1.000 bajas y quedó reducida a un pequeño perímetro de 5 a 8 kilómetros en el centro de Varsovia. Con el Ejército Rojo inmóvil en Praga y sin apoyo occidental, los insurgentes optaron por negociar con el general Erich von den Bach-Zelewski. El 1 de octubre, el general Tadeusz Bohr-Komorowski inició las conversaciones, que culminaron el 2 de octubre con la rendición oficial a las 19 horas. Tras 63 días de resistencia, 11.600 combatientes polacos, incluyendo 2.000 mujeres, depusieron las armas, marcando el fin del levantamiento de Varsovia. Los prisioneros capturados en Varsovia por las fuerzas del Eje fueron tratados como combatientes según la Convención de Ginebra, lo que les permitió ser enviados a campos de internamiento en Murnau, Sandbostel y Woldenberg, bajo la supervisión de la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, la suerte no fue la misma para los más de 500.000 civiles expulsados de la ciudad, quienes vagaron por Polonia sin rumbo fijo
o fueron deportados a Alemania. Mientras que algunos lograron ser liberados por los aliados meses después, cerca de 100.000 fueron enviados a los campos de concentración de Ravensbrück y Mauthausen, donde fueron utilizados como mano de obra esclava. El destino de Varsovia fue aún más trágico. En represalia por el levantamiento, Adolf Hitler ordenó su completa destrucción, y entre octubre y diciembre de 1944, unidades especializadas en demolición redujeron la ciudad a escombros con dinamita y lanzallamas. Iconos culturales e históricos fueron arrasados sistemáticamente. Además, toda la infraestructura esencial, incluyendo puentes, estaciones de tren, hospitales, fábricas y escuelas, fue demolida, dejando a Varsovia con un 97% de su superficie en ruinas. El 17 de enero de 1945, las tropas soviéticas, junto con el primer ejército polaco, entraron en una Varsovia completamente devastada. Sin resistencia alemana, la ciudad pasó rápidamente bajo control del Comité Polaco de Liberación Nacional, un organismo afín a Moscú que estableció un gobierno comunista bajo la órbita de la Unión Soviética. En este nuevo régimen, los excombatientes del Armia Krajowa fueron perseguidos y declarados enemigos del Estado. Así comenzó la era de la República Popular de Polonia, un régimen comunista que perduró durante casi 4 décadas, hasta el colapso del sistema soviético en 1989.